Muy buenos días, mi nombre es Laura Jimena Castrillón Usma, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia en la carrera de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. El día de hoy voy a exponer la pedagogía crítica de Henry Giroux, de la materia Epistemología e Historia de la Pedagogía. Entonces podremos empezar. Primero empezaremos solucionando el término de la pedagogía crítica, el cual es que la pedagogía crítica es una propuesta de enseñanza que intenta ayudar a los estudiantes a cuestionar, además de desafiar la dominación, las creencias y prácticas que la generan. En otras palabras, es una teoría y práctica en la que los estudiantes alcanzan una conciencia crítica. Entonces, lo que vamos a ver hoy es un tipo de pedagogía crítica. Como podemos ver, hay diferentes autores de la antigüedad que plantearon diferentes tipos de pedagogía crítica, estrategias de aprendizaje, un rol como estudiante, los roles que cumplen los maestros. Algunos son similares y algunos son muy diferentes. El día de hoy vamos a ver la pedagogía crítica según Henry Giroux, ¿vale? Primero, ¿quién era Henry Giroux? Es uno de los fundadores de la pedagogía crítica en Estados Unidos y uno de los académicos con mayor proyección pública en Canadá. Catedrático en la Universidad McMaster en Hamilton, Ontario, Giroux ha sido considerado uno de los 50 pensadores actuales más influyentes en el ámbito de la educación. Ha sido el traductor principal al inglés de la obra de Paulo Freire, con quien también ha coeditado numerosas publicaciones relacionadas con la pedagogía crítica. Defensor de la democracia radical, Giroux considera la pedagogía como un vehículo fundamental para la construcción de una ciudadanía crítica. Entre su extensa obra traducida al castellano destacan Pedagogía crítica, Estudios culturales y Democracia radical, popular en 2005. Cultura, política y práctica educativa, grado 2001. Y los profesores como intelectuales hacia una pedagogía crítica del aprendizaje, país 1990. Continuamos con la pedagogía crítica de Henry Giroux, la cual era la pedagogía fronteriza. Él se enfocaba en este tipo de pedagogía. La pedagogía fronteriza, que se nutre básicamente de dos fuentes teóricas, el postmodernismo crítico y la pedagogía crítica. El primero plantea la necesidad de realizar el plano de la comprensión cultural dominante y, en consecuencia, el rechazo de la idea de un sujeto unificado y racional. Para ello se propone como estrategia central la crítica de todas las formas de representaciones y significados que reclaman un em, un estatus trascendental y transhistórico. La pedagogía crítica ve la educación como una práctica política, social y cultural, a la vez que se plantea como objetivos centrales el cuestionamiento de las formas de subordinación que crean inquietudes, el rechazo a las relaciones de salón de clases que descartan la diferencia y el rechazo a la subordinación del propósito de la escolarización a consideraciones económicas. La conjunción de estas dos fuentes teóricas permitió a Henry Giroux formular su planteamiento de la pedagogía fronteriza o pedagogía de los límites. Los fines educativos en la pedagogía fronteriza. Ay, un momento. Los fines educativos en la pedagogía fronteriza. Toda teoría educativa surge con el objetivo de satisfacer ciertas necesidades en esa área. Y para tal propósito, se plantea una serie de fines educativos que delimitan su ámbito de intervención. La PF o pedagogía fronteriza establece como fines educativos centrales desarrollar formas de transgresión a partir de las cuales sea posible desafiar y redefinir los límites existentes. Desarrollar condiciones en las que los estudiantes puedan leer y escribir dentro y en contra de los códigos culturales existentes. Crear espacios para producir nuevas formas de conocimiento, subjetividad e identidad. Para lograr sus objetivos, acentúa el lenguaje de lo político al examinar cómo las instituciones, el conocimiento y las relaciones sociales se inscriben en el poder de manera distinta, pero también examina el lenguaje de lo ético para comprender cómo las relaciones sociales y los espacios desarrollan juicios que exigen y conforman diferentes modos de respuesta al otro.
Vamos a ver los docentes en la pedagogía fronteriza. ¿Qué rol hacen los docentes en este tipo de pedagogía? Para Heroes, los docentes deben tener un control teórico de las formas en las que construye la diferencia, ya que ésta no puede adoptar diversas representaciones y prácticas que nombran, legitiman, marginan y excluyen las voces de los grupos subordinado este. Control teórico permitirá al docente trabajar los contenidos educativos de manera pertinente para el logro de los fines educativos ya esbozados. Esbozados, esbozados, qué pena. Pero el logro efectivo de tales fines exige que el docente se constituya en aquel que cruza fronteras para legitimar la diferencia como una condición básica para entender los límites del propio conocimiento. El concepto de la pedagogía fronteriza sugiere que los maestros existen dentro de los límites sociales, políticos y culturales, que son tanto múltiples como históricos en esencia y que ubican demandas particulares sobre el reconocimiento y la aprobación pedagógica de las diferencias. Como parte del proceso del desarrollo de la pedagogía de la diferencia, los maestros necesitan tratar con una plétora de voces, así como una especificidad y la organización de diferencias que constituyen cualquier curso, clase o currículum, de tal forma que problematicen no solo las narraciones que dan significado a las ideas de los estudiantes, sino también los lineamientos éticos y políticos que les transmiten su subjetividad e identidades. Ahora procedemos a ver el rol que hacen los alumnos en la pedagogía fronteriza, la cual es la de Henry Giroux. Pero primero voy a leer una frase de él, la cual es: toda educación es una introducción al futuro, es una lucha para establecer qué tipo de futuro queremos para los jóvenes. Conforme la perspectiva de la pedagogía fronteriza, el alumno se debe concebir como el que cruza fronteras, como gente que entra y sale de los límites construidos en torno a coordenadas de diferencia y poder. Para tal fin debe ser capaz de escribir, hablar y escuchar en un lenguaje en el que el significado se haga de múltiples acentos, sea disperso y se resista a cierres permanentes. Las diferentes narraciones que los estudiantes de todos los grupos traen consigo a clases necesitan ser cuestionadas por sus ausencias, lo mismo que por sus contradicciones, pero también entendidas como algo más que una simple mirada de historias diferentes. Tienen que ser reconocidas como forjadas en relaciones de oposición a las estructuras dominantes de poder. Es el rol que ejercen los estudiantes en la pedagogía de Henry Giroux. La validez de una teoría prescriptiva de carácter educativo, sea pedagógica o didáctica, se realiza al contrastarla con la realidad que se deriva de su aplicación en contextos específicos. La aplicabilidad de una teoría reflejada en sus múltiples experiencias da la posibilidad de reconocer su potencialidad para la transformación de la práctica educativa. Estas experiencias permiten, por una parte, afirmar las posibilidades reales de una pedagogía fronteriza en el campo educativo, pero por otra, proporcionan una muestra de los retos que implicaría para un pedagogo crítico la aplicación de los postulados de una pedagogía fronteriza. Y que Guevara de 2002 brillantemente sintetiza en las siguientes frases, quizás un buen momento para que empecemos a pensar juntos sobre la diversidad y las discriminaciones que conlleva. Creo que hay que definir si uno está a favor de la diversidad o si lo que se le defiende es homogeneizar para que desaparezca. Y para finalizar, la educación según Henry Giroux se ve afectada de manera muy profunda por las grandes fuerzas políticas y corporativas. La sociedad actual desprecia la esencia de la educación. La pedagogía actual es una forma de violencia. La educación debe ser comprometida, crítica y revolucionaria. Y el pensamiento crítico está en peligro. Y eso es todo. Muchísimas gracias por su atención prestada y espero que tengan un feliz día y que les haya quedado claro muy bien la pedagogía que maneja Henry Giroux, la cual es la pedagogía fronteriza y sus roles con estudiante y maestro y estrategias de aprendizaje. Muchas gracias.